Hipermercado Leclerc Soria creemos en el poder de la Navidad para reunir a familiares y amigos alrededor de una buena mesa. Estrechar lazos, recordar momentos con un buen vino, sentirnos niños abriendo regalos, volver a creer en la magia de la Noche de Reyes. Todo el equipo de Leclerc Soria estamos a tu disposición para que el espíritu navideño inunde tu hogar. Déjate arropar por la magia de la Navidad. Felices fiestas y feliz año 2020. Nuevo 500X Sport. Imposible resistirse. Gama Fiat 500X desde 99 euros al mes con 10 años de garantía y asistencia totalmente equipado. Hermanos Mateo Lorenzo, Polígono Industrial Las Casas, Soria. Bar Numancia, la elección con la que acertarás. Almuerzos variados, menús diarios y de fin de semana con materias primas de cercanía y calidad. Especialidad en carnes. Disfruta en buena compañía en nuestro salón o en nuestra terraza. Os esperamos en Bar Numancia, en calle Don Ramón Benito Aceña 14 de Garray. La suma de nuestras decisiones hace Soria todos los días. Hoy presentamos la última creación de nuestro maestro quesero, el queso semicurado puro de cabra Cañada Real. Elaborado al estilo tradicional, ahumado con maderas nobles, intenso pero equilibrado, con un sabor sencillamente espectacular. Nuevo queso semicurado puro de cabra Cañada Real. Por sabor y calidad, elige Soria. Elige Cañada Real. ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a este espacio, la Cámara de la Propiedad, en la que vamos a aprender un poquito más sobre esos lugares donde vivimos. Y para conocerlos en profundidad nos encontramos con Nieves Alcalde. Buenos días. Buenos días. Hoy, Nieves, quería hacerte una pregunta, porque siempre estamos hablando de alquileres, de compra, de venta, pero si yo ya tengo un piso en propiedad y de repente dicen los vecinos, oye, que queremos poner un ascensor, ¿qué pasa en ese momento? Pues pasa que es una cuestión bastante más complicada de lo que parece. Hemos hablado en algún otro programa de lo que es los acuerdos. Entonces, punto 1, la comunidad de propietarios que no dispone del servicio de ascensor tiene que plantearse ese servicio de ascensor. Acuerdos comunitarios, ¿qué se exige en este tipo de instalaciones? Ha evolucionado mucho, al principio era unanimidad, luego 3/5, ahora con el 17.2, que es como la madre de todos los artículos de la Ley de Propiedad Horizontal, se exige la mayoría simple, es decir, mayoría simple de propietarios. Es decir, si un propietario tiene 2 casas, no tiene 2 votos, tiene un voto. Eso es importante. Importante, un propietario que sea propietario de medio edificio tiene el mismo... Un voto. El mismo poder de decisión que alguien que tenga solo un voto. Salvo que luego en la cuestión cuando hay empates hay que mirar el coeficiente, entonces tiene más capacidad. Pero bueno, como dices, nos situamos en el momento en que tú te has comprado un piso que te gusta mucho, que es un primero o un segundo y no tiene ascensor, acuerdo comunitario de la mayoría simple de propietarios, la mitad más 1, todos los propietarios. Locales también votan. Los locales también estarían incluidos. Hablamos de que si un propietario pues tiene la suerte de que tiene 4 o 5 pisos en el mismo bloque, solo tendría un voto, pero a la hora de pagar tendría 4 partes. Exacto, es decir, pagaría sus 4 coeficientes de participación, o sus 5, o sus 2, o lo que fuere. ¿Cómo es el reparto de gastos en este caso? Vamos a ver, el reparto de gastos general siempre es por el coeficiente de participación, excepto aquellos que no sean perfectamente individualizables. Pongo un ejemplo, se hacen copias de llaves y hay 33 llaves, pues eso es entre 33. El resto, salvo acuerdo o estatutos en contra, se abona por el coeficiente de participación, que es un coeficiente que se te asigna en el momento en que adquieres la vivienda. Tú compras la casa, en el caso tuyo, has comprado la casa y al comprar la casa te dicen del total del inmueble, que son 100, yo tengo que pagar un 11%. El ascensor se paga el que está instalado con arreglo al coeficiente y el que está por instalar con arreglo al coeficiente. ¿Qué sucede? Que la práctica hace que
En una casa en la que no hay ascensor, obviamente, si se instala es una mejora para la habitabilidad de las personas, pero también para el precio y el valor del inmueble. ¿Qué sucede? Los de los primeros tienen menos interés que los de los pisos altos. El que tenga 70 años sube peor las escaleras que una persona joven. ¿Qué sucede? Que se puede cambiar en el mismo acuerdo en el que se adopte la decisión de poner el ascensor, se puede acordar que ese reparto sea de una manera o de otra. Y se puede acordar por pisos, por partes iguales, solo la instalación y después los gastos a la ley. Todo es posible siempre que los acuerdos estén bien tomados. Siempre que haya un acuerdo. Exacto, y estén bien tomados. Todo siempre que haya un acuerdo. Propietarios presentes y ausentes. Importante también. Es importante. Hablaba de siempre que haya un acuerdo, porque cuando hay derramas de por medio suelen venir los problemas de la manita. Si yo, por ejemplo, vivo en un bajo, digo, ¿para qué voy a querer yo un ascensor? ¿Para qué voy a querer pagar un ascensor? Si yo vivo en un bajo, que lo pague el del quinto, que es el que lo va a utilizar. ¿Cómo están las cosas en esa situación? Vamos a ver, lo que dice la ley, que claro, la ley es aparentemente simple y luego la vida la complica. Lo que dice la ley es que el acuerdo así tomado, es decir, mitad más uno, ejemplo simple, 14, pues 8 dicen que sí, vale. Obliga a todos los propietarios. ¿Qué quiere decir? Que el del bajo paga aunque jamás lo use, ¿vale? Porque se supone que su casa también se revaloriza aunque jamás lo use. Insisto, luego la práctica hace que, como el del bajo evidentemente va a votar en contra, para obtener su voto, los que sí que tienen interés traten de exonerarlo de la instalación, a lo mejor no, pero sí del mantenimiento. Es decir, usted paga el ascensor porque la máquina, la instalación es de todos, pero cuando esto se ponga en funcionamiento solamente lo van a pagar las personas que lo utilizan. Pero en teoría, si el acuerdo está bien tomado, es mayoría la que dice la ley y es posible ponerlo, que esa es la otra cuestión, pues obliga a todos los propietarios. Al que ha votado en contra, se lo come con patatas. Hablabas precisamente de obligar. ¿Hay en algún caso, por ejemplo, si al tercer piso pues vive una pareja de ancianos que tienen dificultades para andar, alguna persona en silla de ruedas con algún tipo de discapacidad? En ese caso, ¿podrían obligar a una comunidad de vecinos aunque la mitad más uno voten en contra? No, vamos a ver. Lo que existe es, en el artículo 10, hay una posibilidad de que haya determinadas obras de accesibilidad, entre las que cita el ascensor, pero no específicamente, sino como entre otras, que se puedan acometer obras de accesibilidad obligatoriamente, dice el artículo. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, para poner un elevador o un transporte de escaleras, no sé si lo digo bien, o una rampa, porque hay muchas casas en las que hay ascensor, pero tienes un montón de escaleras para llegar al ascensor y quieres poner un acceso de ahí hacia arriba. Esa obra es obligatoria y no requiere de acuerdo, pero no puede superar al que soporta ese acuerdo, al del bajo, al que no tiene 70 años, al que no le interesa el elevador, no puede obligar más allá de 12 cuotas ordinarias de gastos. El resto de esas 12 cuotas ordinarias de gastos lo pagaría el afectado. Es decir, una persona de 70 y tantos años, quiero que pongáis en el portal una rampa, porque no me cabe la silla, porque estoy en silla de ruedas, no me cabe la silla de ruedas, tengo que subir los 7, tengo ese impedimento. La comunidad no puede negarse, es decir, no requiere acuerdo previo como el del ascensor, pero si supera esos 12 meses, lo paga él. Con lo cual, luego la cuestión práctica, la ley es aparentemente fácil. La ley dice una cosa, pero a la hora de la práctica... Y luego la práctica dice otra, por una razón, porque es un costo elevado. Es decir, poner un ascensor no es tan simple como arreglar el portal. Y decías de la ley, ¿cómo va el tema de las licencias municipales, los requisitos de las ordenanzas, si afecta a la estructura, si no... Si yo como propietario ya he conseguido poner de acuerdo al bloque, vamos a poner un ascensor, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el siguiente paso? Bonita pregunta, bonita e interesante pregunta porque, claro, la desinformación conduce al caos. Entonces, cuando alguien se junta en la comunidad, se plantea la instalación del ascensor. Lógicamente, antes de plantear la instalación del ascensor, han acudido a una empresa
que les ha dicho, pues sí, se puede poner porque aquí o allá. ¿Qué sucede? Que en el plan de ordenación de cada ciudad y en el nuestro, evidentemente, establece una normativa mínima que tienen que cumplir los ascensores, que creo que es 1 metro por 1,25 y 80 centímetros de la parte de afuera. Es decir, por lógica, que una silla de ruedas pueda entrar, no solamente dar la vuelta y darle al botón del ascensor, sino entrar en el ascensor. ¿Qué sucede? Que si toda la comunidad está conforme y quieren poner ese ascensor y a lo mejor rozan un poquito ese 1 metro, ese 1,25 m, etcétera, pues puede ocurrir que simplemente en el ayuntamiento digan, bueno, están todos ustedes de acuerdo, rozan un poquito, pero no les ponemos pegas. Pero ¿qué sucede? Si hay un disidente, un díscolo que no quiere el ascensor y por la vía del acuerdo no ha conseguido que no se ponga, se va a la otra parte de la ley, porque el ascensor requiere, como todas las cosas que tratamos de explicar en estos programas, no consiste en leer una noticia en internet y decir, el ascensor mayoría simple, fenomenal, en mi comunidad ya tengo la mayoría simple, ideal. Vale, pero ahora vamos a ver si donde lo pones se puede poner. Cabe. 1, que tenga las dimensiones. 2, que la ubicación no moleste a nadie. Hay una comunidad en la que en la planta baja hay un hueco estupendo que es de todos, sobran explicaciones. Si lo que tienes que hacer es quitarle un trozo, por ejemplo, a un local que está próximo a donde se va a ubicar, si ese señor es tan generoso y tan razonable para decir no me importa que me lo quiten, la ley prevé también que le den una pequeña indemnización. Pero luego hay un tercer supuesto que se da muchísimo, que es que hacen unos proyectos que arquitectónicamente es chapó, ole, como lo han hecho de bien, pero que suprimen escaleras, quitan rellanos, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decirse? Que cambian la estructura del edificio, que hacen obras en elementos comunes y que por tanto el acuerdo 1 de mayoría siempre el ascensor se convierte en 0 por la implicación de este tipo de obras. Entonces hay que hacer las cosas muy bien. Ahí ya empieza a complicarse un poquito el asunto. Hablabas precisamente de que cada comunidad tiene sus pequeñas especificaciones. En este caso nosotros vivimos en Soria. ¿Qué particularidades tiene nuestra provincia? A ver, en el ayuntamiento la verdad es que esto, mi opinión personal es que lo están regulando bastante bien, porque además del Plan General de Ordenación y de las normas que tengan en la parte del ayuntamiento que tengan que cumplir para que den la correspondiente licencia, etcétera, han sacado 2 ordenanzas. Una, que del 2015 creo que es, que subvencionan esas, esas obras de accesibilidad y recogen específicamente los ascensores. Bien es cierto que ponen un tope, que son 905 euros por vecino. Me imagino que te marearán a papeles, pero bueno, 905 por vecino. Claro, si te está costando un ascensor mucho y vas a recuperar 905, pues estupendamente bien. Y luego hay una cuestión que también existe en muchas ciudades, pero existe aquí, que es una ordenanza de 2014 de ascensores exteriores. Es decir, que no tengan que entrar en el portal, que se puedan hacer en una propiedad privada, patio de los vecinos, o incluso propiedad pública de la calle. ¿Qué particularidad tiene esa ordenanza? Que ahí no hay distancias, ahí no hay mínimo. Es decir, esa pega de, es que no nos cabe un ascensor que no dé la vuelta a los 80 centímetros, pues ahí ya no hay distancias mínimas. Entonces, quien realmente tiene interés en poner el ascensor y después de mucho, porque eso lleva un trabajo, sobre todo mental, supongo, para la gente que está ahí peleando eso, pues es una opción que el Ayuntamiento de Soria ha puesto, que a mí me parece muy bien. Yo lo que estoy sacando en claro esta mañana, Nieves, es que si hemos decidido poner un ascensor, lo primero de todo, antes de empezar a votar con los vecinos, es informarse muy bien, hablar con los profesionales, que son los que saben de este tema, y pedir consejo, que yo creo que lo que bien empieza tiene que acabar bien. Sí, vamos a ver, en la mayoría de las comunidades ahora hay administradores de fincas y la mayoría de ellos es gente muy competente y con muchísima práctica. Pero bueno, si no, como digo, en la Cámara estamos para ayudar y en el Ayuntamiento también les tienen que ayudar. Sí que aconsejo siempre que no se líen la manta, porque hay mucha gente que dice, mira, nos ponemos a hacer la obra y luego ya se verá. Y el ya se verá consiste en que terminan los vecinos
odiándose y no hablándose entre ellos. Entonces, como dices, lo que bien empieza, bien acaba. Primero, mucha información. Segundo, hacer las cosas bien. Pues yo creo que esta mañana ya hemos dado ese primer pasito, ya nos hemos informado sobre cómo poner un ascensor en nuestra casa. Así que, Nieves, muchísimas gracias por aclararnos estas pequeñas o grandes dudas. Muchas gracias por acompañarnos un día más y feliz Navidad. Feliz Navidad, gracias a vosotros y feliz Navidad a todos.